Señoras y señores, acaba de finalizar el encuentro de los octavos de final de estos playoffs del torneo Clausura argentino entre Racing y River. Y como había dicho en el video de las predicciones, realmente teníamos en la antesala el partido más destacado de lo que eran estos octavos de final de los playoffs. Y claramente creo que el encuentro en sí cumplió con creces porque Racing se impuso a River en un partidazo por 3-2 y de esta manera el equipo que dirige Gustavo Costas logró vencer a River, que probablemente venía siendo ese equipo tal vez piedra en el zapato para Racing en lo que representa cada uno de estos clásicos, y logró la clasificación a los cuartos de final. Una clasificación que la consigue, como decimos, en un gran partido, pero también la consigue de manera agónica, porque en el cierre del encuentro, cuando parecía que todos los indicios del partido daban una posible continuación del encuentro jugando un tiempo extra, porque recordemos que en estos playoffs no se va directo a penales, sino que se juega un tiempo extra. Y Racing en el último minuto consigue el tanto que le da la clasificación. Y me parece que es un partido que ahora vamos a ir analizando profundamente cada uno de los detalles que nos fue dejando. Creo que hay mucha tela para cortar en lo que fue este encuentro. Y tenemos que ir hablando sobre todo de cómo se desarrolló el partido en sí. Creo que Racing tuvo probablemente lo mejor de los últimos partidos de Racing en la primera etapa. Un primer tiempo donde Racing realmente me gustó cómo salió a enfrentar este partido, porque no solo convierte el gol en los primeros minutos, a los 4 minutos Racing se pone en ventaja con el gol de Solari, pero creo que esos primeros minutos de Racing fueron muy interesantes. Se vio un Racing que salió a presionar a River, que salió a asfixiarlo, que no le dejaba crear circuitos de juego en la mitad de la cancha. Y hay que destacar lo que para mí fue lo mejor de Racing en la primera etapa, que fue el mediocampo, un mediocampo que hoy tenía a Juan Nardoni, que volvió a sentirse tal vez ese Nardoni más parecido a su mejor versión en Racing, porque realmente el primer tiempo de Nardoni fue muy bueno. También se vio un muy buen partido de Santi Sosa, que sobre todo en lo que fue la segunda etapa tuvo un pico mucho más alto en lo que fue el encuentro. Y también otro gran partido de Agustín Almendra, por lo que, insisto, el mediocampo de Racing a mi criterio fue muy interesante en el primer tiempo. Y como decíamos, Racing pegó rápido en el primer tiempo, logró ese tanto de Solari de cabeza, un muy lindo gol de cabeza después de un centro de Rojas desde el costado izquierdo de la cancha. Racing logra abrir el partido, empieza a dominar a River, y creo que acá hay que centrarnos en lo que fue el partido en sí de River, porque vimos un equipo bastante malo, bastante pobre para enfrentar este tipo de partidos, porque recordemos que hoy River, quedándose afuera, ya acaba de finalizar el año del equipo de Marcelo Gallardo, ya no le queda competición, por lo que el año de River se terminó en el día de hoy. Y creo que teniendo ese condimento y sabiéndose que era un partido importante, sobre todo si River tenía aspiraciones de intentar llegar a la Copa Libertadores, sin embargo creo que el encuentro del día de hoy y cómo lo juega River traduce un poco lo que fue el cierre de año del equipo de Gallardo, quien para mí nuevamente falla en el armado del equipo. Hoy el plantel de River, perdón, el plantel no, el 11 de River en lo que era el partido, siento que se queda corto, se queda de ver. Nacho Fernández, a mi criterio, es un jugador que ya no está para el nivel que necesita el Club Atlético River Plate. Y sumado a esto, vimos muy bajos a otros futbolistas de River, sobre todo los dos delanteros. Driussi hoy realmente se cansó de darle la pelota a futbolistas de Racing.
por momentos parecía ser un jugador más de Racing, el atacante de River, y Maxi Salas, que creo que es una especie de karma el que le termina pasando de cerrar el año justamente con Racing, porque cuando él deja la academia para ir a River, lo dijo como en plan irse a un equipo más importante, irse a ganar más cosas y a competir en otros torneos. Y realmente el año de River fue bastante malo, por lo que Maxi Salas termina también con esta especie de paradoja de que sea justamente Racing quien le termine cerrando el año y evitando que el futbolista ex la academia consiga algún título en su nuevo club. Y como digo, también entre otros de los puntos más bajos de River en el partido de hoy, creo que los laterales hicieron un partido bastante pobre, sobre todo Montiel, un Montiel que en lo que fue el segundo tiempo y sobre todo en el segundo gol de River tiene una implicación, perdón, el segundo gol de Racing tiene una implicación directa al no poder cerrar y permitir que Toto Fernández encare hacia el arco y después termine en ese desvío en Martínez Cuarta para la igualdad de Racing. Pero creo que, como digo, ya centrándonos meramente en lo que fue el partido, el primer tiempo Racing se mostró mucho mejor que el equipo de Gallardo, por lo que cerró la primera etapa con este triunfo parcial por 1-0, que si bien fue superior Racing, como digo, no generó tantas situaciones de peligro y por eso el resultado termina quedándose tal vez corto en lo que es la primera mitad. Para el segundo tiempo, el encuentro tiene un inicio bastante similar a la primera etapa, Racing intentando ser protagonista y River se sentía nuevamente inferior a su rival y como digo, Gallardo termina haciendo unos cambios que por un ratito en el partido le caen bien al encuentro, le sientan bien, porque son los ingresos de Ian Subiabre y de Juan Fernando Quintero, que acá esto ya pasa por una cuestión personal, que yo digo, Juan Fernando Quintero, por más que no esté óptimo en cuanto a lo físico, creo que es un futbolista que siempre tiene que jugar, porque tiene eso que es una chispa para en algún momento del partido hacer algo, una asistencia, un gol como fue en el partido de hoy, que te puede cambiar el resultado y le da cierta claridad a lo que es el equipo. Y estos dos cambios terminan siendo vitales para River en lo que fue su ingreso, porque cuando Racing baja tal vez un poco la intensidad y ya se empezaba a llevar la pelota, a intentar alejar la pelota y salir en contras un poco desprolijas, sin mucha idea de cómo definirlas. Es Ian Subiabre quien en principio abre el marcador para River, igualando el partido, para que de esta manera River se encuentre con un gol que le termina siendo una especie de envión anímico, porque 2 minutos después la pelota queda en la medialuna del área de Racing y Juan Fernando Quintero hace un golazo para poner en ventaja a River, una ventaja que posiblemente en ese tramo del partido era un poco justa porque Racing se había quedado mucho en base a lo que había sido la primera etapa y River con las armas que tenía había intentado un poco más. Sin embargo, era un resultado que a Racing le terminaba siendo un poco ameno porque había sido superior en varios tramos del partido y se encontraba en una desventaja después de esos dos cambios que le terminaron saliendo bien al muñeco Gallardo. Como digo, también Racing termina haciendo algunos cambios, dos cambios que, como le salieron bien a Gallardo, los suyos a Costas le terminan saliendo bien en lo que respecta al resultado final del partido, porque sale Konechny y entra Duván Vergara, el colombiano, y sale Agustín Almendra para el ingreso de Toto Fernández. Y cuando el partido ya
empezaba a decaer un poco porque tal vez River no tenía las herramientas necesarias como para sentenciar el encuentro. Racing, con lo que para mí lo caracterizó durante todo el 2025, sobre todo la imagen que vimos de Racing en Copa Libertadores, sacó esa versión del Racing combativo, del Racing que va al frente, de esa especie de Racing en modo Rocky Balboa de ir adelante y sacar tal vez los partidos adelante, no con juego, sino con fuerza, con coraje, con corazón. Y después, ya cuando estábamos promediando más o menos 75 minutos de este segundo tiempo, Duván Vergara le da un pase en profundidad a Toto Fernández. Montiel no logra cubrir ese espacio, por lo que el futbolista de Racing encara hacia el área y cuando le pega al arco se desvía la pelota en Martínez Cuarta y de esta manera ingresa al arco para que la Academia empate el partido. Y cuando empata Racing parecía por momentos que el partido iba a extenderse a un alargue, que íbamos a tener un tiempo extra. Sin embargo, Racing, con esto que digo, con esa llama de amor propio, de coraje en cuanto a ir a buscar el partido, no se da por vencido y promediando ya los 93 minutos más o menos, cuando ya el partido estaba empezando a morir, una pelota al área que termina ahí medio en un tumulto, pega primero en el palo, después da en Armani, es una jugada un poco sucia y es Gastón Martirena quien termina empujando la pelota para que estalle el cilindro, para que se vuelva loca toda la gente y Racing pegue el gran golpe en la mesa y deje afuera a River de estos playoffs del torneo Clausura. Como digo, creo que el partido en sí, para el hincha neutral, probablemente fue un gran partido, fue un partido muy disfrutable. Ambos equipos hicieron méritos como para darnos un gran espectáculo. Creo que los que más sufrieron probablemente el partido fueron los hinchas de cada club. Sin embargo, creo que fue un gran partido, como había dicho yo en lo que fue el video de las predicciones. Podría ser el partido más destacado de la fecha y creo que cumplió, porque realmente el 3-2 fue muy destacado. Y sí hay que mencionar que Racing termina tal vez un poco más contento lo que es este playoff, si bien con el triunfo obviamente hay una alegría importante, sobre todo al vencer a River, que era un equipo que le venía siendo esquivo a Racing en cuanto a triunfos, pero creo que se termina sacando probablemente esa espina el equipo de Gustavo Costas y vence a River para ya estar clasificado a los cuartos de final y esperar por lo que va a ser el encuentro del día martes entre Lanús y Tigre para ver quién va a ser su rival en los cuartos de final de estos playoffs. Por el lado de River, como dije, ya se terminó el año del equipo de Gallardo. Creo que empezó de una manera un tanto más positiva lo que fue el año de River en cuanto a torneos y competencias. Termina de una manera bastante mala, porque River hoy volvió a convertir después de varios partidos sin anotar goles. River de los últimos 13 partidos perdió 10. Entonces estamos hablando de un cierre de año para River bastante malo y va a tener que pasar rápido la página y empezar a preparar un 2026 más acorde a lo que es la historia del equipo de la banda. Como digo, ya tenemos otro clasificado más a los cuartos de final. Se suma a Barraca Central, que hoy venció a Riestra en el primer turno por un tanto contra 0 y ya está en los cuartos de final. Y también se suma a lo que fueron los otros clasificados. Argentinos Juniors clasificó el día sábado junto a Central Córdoba en ese partido polémico ante San Lorenzo. Y en el día de ayer domingo tuvimos las clasificaciones tanto de Boca como de Estudiantes, que dejó afuera a Rosario Central, por lo que de a poquito ya se va armando el cuadro de cuartos de final.
Ahora a las 10 de la noche tendremos el encuentro entre Unión y Gimnasia de La Plata para definir otro de los equipos que dispute los cuartos de final. Y el día miércoles tendremos el cierre de estos octavos con el duelo entre Lanús y Tigre. De esta manera me despido de ustedes. Gracias por estar del otro lado bancando cada uno de los videos. Espero que este video les guste. No olviden suscribirse, darle like al canal, activar la campanita, así están pendientes de cada uno de los videos que voy subiendo. Y nos vemos seguramente en la semana con más contenido hablando del torneo local y otros torneos que se están disputando. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Chau, chau.